Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. El día de hoy han ocurrido muchísimas cosas, así que vamos a hacer una visita rapidísima a ex Twitter. Les recuerdo que pueden visitarme como @BoysWeLove 2023 porque hay mucho arte, noticias, actualizaciones, datos curiosos. Pero vamos a comenzar con lo primero, un resumen rápido de todo lo que se publicó en arte este mes. Fue una locura. Es el mes de Jimin, es el mes de Muse, lo cerramos a todo lo alto, lleno de arte, lleno de amor. Tenemos momentos bien bonitos de Jimin. Las artistas se lucieron tanto durante este mes, pero no solo con Jimin, también con Jungkook y Jimin en el Jikook. Tuvimos grandes momentos que las artistas se encargaron de compartirnos. Todo este mes tuvimos arte fantástico, así que mi agradecimiento para todas esas artistas. Este Jimin coronándose. Les recuerdo que todo esto lo pueden encontrar para descarga en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, para que corran para allá. Les voy a hacer todavía un especial dedicado a todo el arte, pero entre las cosas más maravillosas que tuvimos hoy fue el detrás de escenas de cómo se grabó el álbum Muse. A grandes rasgos pudimos ver a Jimin. Me encantó la parte donde están en Nueva York creando la música. Fue sorprendente, de verdad. O sea, poder ver a Jimin haciendo esto me llenó el corazón. Pero mi momento favorito del video, y espero que ustedes también me comentan cuál fue el suyo, fue cuando este hombre llegó al estudio. La emoción que sintió Jimmy con Jimin era como si yo misma hubiera estado ahí. Me encantó este momento. Para mí fue así como el estelar cuando dice, tienen que ponerlo en la radio, es que este es un número 1. Y me encantaba que se despedía y regresaba y le seguía diciendo cosas porque la emoción de Jimmy era muchísima. Y así me sentí yo. Cuando estaba viendo esto, tenía yo una sonrisa en la cara así enorme. Me sentía tan satisfecha, tan orgullosa. Este es mi momento y les recuerdo que es muy importante que ustedes también me compartan sus momentos favoritos de esto que sucedió el día de hoy, porque ha sido un trabajo de todo este mes. Tenemos actualizaciones tras actualizaciones de Jimin, ya sea fotos, videos detrás de escena. No podría yo pedir más de lo que Jimin nos ha dado este mes, y sabemos que en agosto vamos a tener Are You Sure, que también va a ser maravilloso, pero este es mi momento, así que espero que ustedes me compartan el suyo, porque hablando acerca de compartir momentos, y esto es bueno que lo sepan, a partir de ahora quiero hacer algo especial con sus comentarios. Me dejan cosas muy interesantes que me ayudan a investigar más, a entender más, a crecer más, y por eso a partir de ahora voy a tener una sección o video especial donde voy a hablar acerca de todos los comentarios que ustedes me dejan. Así que de ahora en más es súper importante que me sigan compartiendo todos sus pensamientos, sus sentimientos, sus teorías, porque se van a compartir aquí directamente en el canal y va a ser algo muy pero muy bonito para todos nosotros, porque también ustedes se van a sentir mucho más cercanas al canal y a mí y a toda la comunidad que estamos aquí. Esto me encantó porque también hubo otro pequeño video que salió como short, donde pudimos ver en YouTube cómo Jimmy les está enseñando a hablar coreano a las personas que estaban con él en el estudio mientras se grababa lo que sería la música de Who, mientras estaba preparando la canción, la pista y las letras, y como lo que les enseñó a decir fue te amo. Este también fue un momento muy bonito, muy corto pero muy bonito. Ahora, entre las muchas cosas que el ARMY ha estado investigando, pues ya encontraron la cabaña en la cual Jimin y Jungkook se estuvieron hospedando mientras estuvieron acampando en los Estados Unidos cuando fue lo del kayak. Es una cabaña de súper lujo, bellísima. Bueno, pues ya saben dónde está ubicada, cuánto cuesta. Y decían, lo único que les faltó, así como se veía en ese pequeño como promo, fue el perro. Porque fuera de eso lo tienen todo. Dejo esta información para que ustedes vean el lujo del cual estuvo rodeado el Jikook durante su estancia en esta cabaña. Arte en progreso, porque ya saben que me encanta compartirlo y vamos viendo cómo se van transformando de prácticamente garabatos a pequeñas obras de arte. Yo también ya lo había notado, sobre todo sigo esta cuenta en TikTok que se trata de los Chippy Twins. Dice que se parecen mucho al Jikook, que tienen similitud
Fíjense que sí, luego yo lo he visto, además de que te hacen sentir una ternura y un amor, sí te recuerdan muchísimo al Jikook. Les digo que ya estamos llenos de pura cosa así tierna y linda, y vean la comparación que hicieron las fans. Es que sí, son ellos, los Chippy Twins y el Jikook, dice, es real. Derrochando miel. Muy bonita comparación y les recomiendo que lo sigan. Más arte petit del Jikook en Are You Sure también ya está disponible en nuestra página de Domina. Este otro arte, ya saben, el arte realista que crea este artista es buenísimo. Y vean ustedes los rasgos, el amor y el cariño que se ve en esta imagen del Jikook, que es sorprendente. Pero acá tenemos otra versión. Tenemos dos versiones de este arte que también ya está disponible en la página de Domina. Es que no les había podido poner tantas cosas. Es así como nos sentimos hoy en la mañana, explotando de amor por Jimin, por todas las cosas preciosas que hace. Otra teoría que surge el día de hoy respecto a la canción de Who, porque hubo un cambio en la letra mientras estaba construyéndose. En algún momento no iba a decir she, sino que iba a ser más abierta a la interpretación libre, es decir, tú podías imaginarte un él o una ella, pero se hizo el cambio en la letra para que pues sonara mejor. Pero esto nos llegó una vez más porque era la letra de Jimin y él decía que era como, para él, como si estuviera compartiendo su diario, era una cuestión muy personal en el momento en que construyó la letra de Who. Entonces, cuando aquí dice que en vez de ella era tú, es decir, tú era un poco más abierto a que no tuviera un género la persona a la cual se refería. Esto es lo que dijo Jimin acerca de Closer Than This. Espero que puedan escucharla pronto. Esta es la única canción que quiero cantar con todos los miembros. Jimin hablando sobre lo especial que es para él Closer Than This, que la letra proviene de una carta que escribió y quiere cantarla con los Tanis, que fue una noticia bomba también de hoy en la mañana. Be Mine, anuncia Weavers, va a tener una versión en inglés. Es una apasionante canción de Afrobeat que añadirá pasión y emoción a tu verano. Fecha de lanzamiento la 1 p.m. del viernes 2 de agosto. Esto, por supuesto, es la hora de Corea, pero si Jimin is coming, Be Mine is coming. Vamos a tener esta versión solo en inglés, lo cual es una gran noticia porque puede ser que también va a luchar para entrar dentro de la lista de Billboard y dentro de las canciones que tienen posibilidades de colocarse en los primeros lugares de estas listas y de todas las listas alrededor del mundo, lo cual quiere decir que la aceptación de Muse fue extraordinaria porque ya están buscando otros sencillos. Park Jimin en el estudio tras terminar los últimos arreglos de Who con el productor, escritor, compositor y ganador de un Grammy, Jon Bellion. Y aquí lo tenemos diciendo Who, así todo tierno, es que fue hermoso como lo dice Who. Y hace su boquita así, todo hermoso. Y como el productor dice, ay, por Dios, qué hermoso. Dice, so cute, qué bonito. Tenemos esta petit versión de Jimin Pirata. Les voy a hacer también otro pequeño especial con puro arte de Jimin Pirata, porque salió un montón durante las últimas horas, desde que salió el tráiler completo que tuvimos esta imagen de Jimin. No ha dejado de salir imágenes de Jimin Pirata. Ayer también alguien me dejó un comentario acerca de Dispatch que habló sobre Are You Sure, y esto es parte de lo que decían. Se sintió el romance juvenil. Entonces decían que sentían que este artículo, en vez de ser para favorecer al Jikook, era un poco más como para causar pues polémica en Corea, porque sabemos que Corea tiene unos estándares muy tradicionalistas y donde la relación entre dos personas del mismo sexo no se acepta como tal. Entonces nos dejan esto como para que pensemos y digamos, bueno, ¿es a favor o en contra del Jikook? Me gustaría mucho que ustedes me dejen su punto de vista, cómo sienten que estos reportajes le hacen bien o mal al Jikook. Así que coméntenmelo, porque recuerden que a partir de ahora yo también voy a empezar a escoger los comentarios que más me gusten para compartirlos aquí en el canal. Nueva teoría acerca de la canción Who viene desde Calico Cat 13. Por ahí me preguntaron que de dónde voy a hacer yo todo mi análisis de Who y de las traducciones que voy a estar haciendo de esta cuenta de Calico Cat 1313 para que la sigan si les interesa. Dice, ¿quién era neutral al principio? Nunca te conocí, pero tú eres todo lo que veo por la noche. En vez de ella, decía tú. Quiero darte el mundo y mucho más. A quien espera mi corazón eres tú. Esto es lo que decía la versión original y me encantó cómo aquí Calico lo está explicando y cómo pudimos ver la transformación de la letra, la relación que ellos quieran tener con el nombre que tenga, pero cómo nos hace pensar de inmediato que tanto tú como quién es Jungkook.
todas tenemos esa sensación, lo cual es realmente muy interesante. J-Hope le dio like y comentó al tráiler de Are You Sure, muñeco de nieve, risas, Hobby está activo. Recordemos que ya dentro de muy poquito tiempo Hobby va a salir del servicio y va a ser un momento muy esperado por todos los que amamos a los chicos, porque será el segundo. Ya solo nos va a faltar esperar poquito más de un año para que lleguen los demás, pero la verdad qué bonito se siente saber que ya viene J-Hope también. Y tenemos muchísimo arte bonito de Jimin para que no se lo pierdan. Ya les había yo hablado de esta artista que borda, y aquí tenemos su versión también de Esmeralda Garden Marching Band. Podemos verla, qué bonito el talento de las artistas en cualquier forma. A veces lo hacen en pasteles, galletitas. También pues ya lo vimos acá en el arte bordado. Ya casi que voy a empezar a despedir este video. Les agradezco muchísimo a todos los que están aquí conmigo, los que se están suscribiendo, los que quieren conocer y saber más acerca de el Jikook, de el BL y pues obviamente de Jimin. Créanme que este es su lugar. Me dio tanta felicidad poder compartirles esto el día de hoy. Les recuerdo que es súper importante que se suscriban al canal. Si se pueden volver miembros activos también me van a ayudar muchísimo, pero muchísimo. Dejarme comentarios. Recuerden, a partir de ahora es más importante que nunca. Se viene un especial de arte, un especial de moda, un especial con fanfics, un especial con imágenes con inteligencia artificial, que no crean que se me olvidan. Así que tenemos una gran cantidad de cosas que hacer. Esta imagen que también conquistó al mundo el día de hoy, porque otra vez tenemos a Jimin con esta posición y así me despido por el día de hoy para que se queden pensando un poco, porque dice que esta posición es cómoda para él para trabajar y ya lo hemos visto por lo menos en otras 2 ocasiones haciendo esto. Dejo con Jimin cantando. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el siguiente video.